Miércoles 7 de enero del 2015, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Andrés Páez, asambleísta del movimiento Creo. La carta al presidente de la República pidiendo investigar las transacciones bancarias sospechosas desde China con allegados a la cúpula del gobierno. También nos acompañará Carlos Viteri Hualinga, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Biodiversidad. Fiscalización a la explotación petrolera en los campos TT del Parque Nacional Yasuní. Y además, Gabriela Calderón, columnista de diario El Universo, porque han aumentado los precios de la ropa, los alimentos, los juguetes. Están utilizando los aranceles aduaneros para devaluar el dólar. Lo vamos a conversar. El Exim Bank de China otorgará un crédito al gobierno de 5.296 millones de dólares. Así lo confirmó el presidente de la República, Rafael Correa, quien se encuentra en ese país realizando una visita de Estado. El primer mandatario indicó que estaría incluido el financiamiento al metro de Quito y además se refirió al recorte presupuestario por la baja en el precio del petróleo. La reunión entre el presidente Rafael Correa y el principal directivo del Exim Bank chino, Li Ruogu, fue exitosa, según el jefe de Estado ecuatoriano. Esta fue su primera actividad oficial dentro de su visita a China. Ahí se confirmó una línea de crédito para el país por 5.296 millones de dólares a 30 años plazo y a una tasa del 2% de interés. 1.500 millones serán utilizados este año. Recursos que, según se informó, irán a proyectos sociales, de uso múltiple como riego e infraestructura, además de áreas como movilidad. En un momento dado, el presidente del Exim Bank que me insistía para financiar ciertos proyectos. Por ejemplo, el metro de Quito, entre otros. Para ese proyecto se habrían propuesto diferentes posibilidades de financiamiento. Será un tema pendiente para un futuro análisis. El mandatario, durante sus actividades del día, se refirió también al recorte presupuestario de 1.420 millones de dólares anunciado por el Ministerio de Finanzas. Cuando cae tanto el precio del petróleo, se afectan los ingresos fiscales. Entonces hay que hacer ciertos ajustes. Y sobre todo a sectores que no incorporan componente nacional. Hay que privilegiar. Pero resaltó que la obra pública se mantendrá. Vamos a priorizar lo que quede del país. Eso significa infraestructura, carreteros, vivienda, etc. El presidente Correa visitó en la mañana de este martes el Parque Tecnológico Shonguancun. Visitó además la Academia de Ciencias, donde presentó su libro, De Banana Republic a la No República. El mandatario terminó su jornada en un encuentro con la comunidad ecuatoriana en China, donde se develó un retrato de Eloy Alfaro y otro del propio jefe de Estado. Obras realizadas por el pintor Yu Chen-song. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El asambleísta Andrés Páez le dirigió el 1 de enero una carta al presidente de la República antes de su viaje a China, pidiéndole investigar lo que en su misiva denomina transacciones sospechosas. Andrés Páez, asambleísta de Pichincha por Creo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor, buenos días. ¿Por qué le presenta esta denuncia al presidente de la República con motivo de su viaje a China, donde está cumpliendo una visita de Estado? No es precisamente una denuncia, es una carta que yo le dirijo al presidente de la República diciéndole: he recibido esta documentación que entiendo también está en manos del Contralor General del Estado. En estos documentos se hablan de transferencias aparentemente realizadas desde un banco de Hong Kong y otros bancos de Panamá a cuentas de ciudadanos ecuatorianos que, según un reporte de Vistazo y de El Universo, están vinculados con el vicepresidente de la República. Ahora, ¿cuáles son las transacciones sospechosas a las que usted se refiere en la carta específicamente? Son transferencias de casi 23 millones de dólares realizadas en diferentes fechas y por distintos montos. Uno de los montos más elevados es el de 4 millones y hay transferencias desde 10,000 dólares hasta 1.200.000, medio millón, 200,000, 785,000. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Decirle al presidente de la República, aprovechando que usted está de visita oficial en China, bien podría usted averiguar si efectivamente estas transferencias se hicieron o no. Yo no puedo ir a la Comisión de Fiscalización porque no existe. A la Fiscalía peor, porque no va a investigar estos asuntos.
Pero ya que en el presidente de la República reside todo el poder y él es la santísima trinidad del poder político, le pido a él que además, estando en la China, puede de primera mano recabar esta información y decirnos a los ecuatorianos si efectivamente se hicieron o no esas transacciones, más cuando en este momento hay una situación de purga de la corrupción en la China, al punto de que uno de sus más importantes ministros, precisamente el encargado de los negocios con América Latina, ha sido depuesto de su cargo y procesado por actos de corrupción. O sea, el que estaba encargado en el gobierno anterior, en efecto así fue. Ahora, estas transacciones, ¿usted ha verificado la autenticidad de la documentación recibida de manera anónima? ¿Es confiable una información anónima? Estoy verificando esta información como todas las informaciones, y una vez que yo termino mi proceso de verificación, entonces ahí sí formalizo la denuncia. Mientras tanto no lo puedo hacer, pero sí quería aprovechar la presencia del primer mandatario en la República Popular China para que él pueda tener una aproximación con las autoridades de ese país y decirles, ya que ustedes están en esta purga, por ejemplo, acaba de caer Zhang Congsheng, que es el ministro acusado de actos de corrupción y que ha sido puesto bajo un enjuiciamiento precisamente por esos actos de corrupción. Y si es que eso ha sucedido en la China, y si el presidente de la China ha ofrecido hacer una purga, caiga quien caiga, es tan oportuna la presencia del presidente Correa en la China para decirle: en el entorno de esta purga que se está realizando, un asambleísta me ha hecho llegar esta información en la que se habla de supuestas transacciones, supuestas transferencias, y quisiera que a ustedes, como gobierno chino, me den la información de primera mano de si efectivamente esas transacciones se hicieron o no. Y si es que no se hicieron, vamos a sentir un alivio todos los ecuatorianos. Pero ahora, si se hicieron, yo voy a presentar la denuncia formal. ¿En qué época se habría hecho esas transacciones, según la documentación que usted recibe? ¿En qué año? Estas transacciones son de última data, corresponden, aunque no constan las fechas, dada la numeración de cada una de ellas, estimamos que corresponden al año, a los 2 últimos años, y consideramos de que la información consignada respecto de los bancos efectivamente es fidedigna, es decir, de la existencia de estos bancos. Lo que falta determinar es si efectivamente estos montos corresponden a transacciones realizadas por estos bancos y si se las hizo en favor de estos beneficiarios. El presidente de la República tiene bajo su control, por ejemplo, la unidad de investigación financiera, y él bien podría, con una simple llamada telefónica, ordenar de que se realice esa verificación, como él también con una simple llamada podría ordenarle a la Fiscalía que proceda de inmediato a hacer una indagación respecto de estos temas. Yo creo que el presidente, que ha proclamado tanto el tema de la transparencia y de los bolsillos limpios y de los pilares éticos de su revolución, yo creo que el presidente tiene que dar muestras contundentes ante el país de que esto va más allá de las palabras y que él está comprometido con que efectivamente este tipo de cuestiones sean investigadas y analizadas. Ahora, pero la denuncia anónima se refiere a depósitos en una cuenta en un paraíso fiscal en la isla Mazor o Maysor, según sea en un sitio donde se habla inglés o francés. Pero en internet no aparece por ningún lado estas islas, ni tampoco en las varias listas de paraísos fiscales que existen. ¿Ha confirmado que exista un paraíso fiscal con ese nombre? Efectivamente existe un paraíso fiscal con esa denominación. Ya lo hemos podido ubicar, a pesar de que no está entre las listas de los paraísos fiscales más identificados o más populares. De todas maneras, existe un sitio con ese nombre. ¿En dónde? Por internet. Entendemos que es un paraíso fiscal por el Océano Índico. Esa es la información que tenemos, porque eso es lo que yo he podido hasta el momento indagar. De todas maneras, si es que se lo hizo o no, yo creo que estamos a tiempo de saber si efectivamente así fue, a través primero de identificar quiénes son los que a título de estos bancos han hecho esas transferencias y si efectivamente se lo hizo a nombre de estos beneficiarios. Ahora, su carta se refiere a que estas transferencias ya han despertado las sospechas de Estados Unidos y China, cuyos gobiernos aparentemente están investigando posibles actos de corrupción
relacionados a estos millonarios movimientos de dinero? O sea, ¿tiene constancia de estas investigaciones relacionadas con este caso o son relacionadas con otros casos? El presidente Xi Jinping de la China ha ordenado una investigación a todo nivel de actos de corrupción que costaron primero la cabeza de Zhou Yongkang, que es un alto miembro del Partido Comunista y que ya está encarcelado. Luego cae Sam Kun-sen, que es el encargado de los negocios con América Latina y que también está ya procesado y a punto de ir a la cárcel. Entonces, en este entorno, evidentemente el gobierno chino está realizando una exhaustiva investigación de todas estas operaciones que se están realizando por fuera de sus fronteras con transferencias cuantiosas y por supuesto el gobierno de los Estados Unidos tengo entendido que hace lo mismo porque tienen un mecanismo de monitoreo de transferencias cuantiosas en general, sobre todo por su política de lucha contra el terrorismo. Se refiere al Banco de Shanghai y Hong Kong, que es el banco más grande del mundo con sede en Londres. Y también se refiere a transferencias a Panamá, a cuentas en Banising, Banco de Guayaquil y Banco del Austro. ¿Esas serían las referencias más concretas para iniciar una investigación? Esas referencias son las que me permiten a mí primero identificar la existencia de estos bancos que, como le digo, efectivamente existen. En segundo lugar, la existencia de las personas que se mencionan como las que han sido beneficiarias de estas transferencias, que también existen. El presidente Correa bien podría verificar si esas transferencias se hicieron o no y si esos montos efectivamente corresponden. Pero además voy a pedirle al Contralor que también informe si es que él ha iniciado una investigación, porque de la documentación que yo recibo aparece que a él también se le ha enviado esta información, porque además consta con el encabezamiento de señor Contralor, investigue, y lo que a mí se me hace llegar es una copia. Por lo tanto, yo creo que estamos a tiempo de que estas instancias juntemos esfuerzos para saber si efectivamente estas transferencias se hicieron o no. E insisto, si no se hicieron, todos vamos a respirar aliviados, pero si es que efectivamente se hicieron, entonces exigiremos que haya un esclarecimiento. Andrés Páez, gracias por su participación en Contacto Directo. A usted, gracias. Buenos días. Son las 7 de la mañana.